Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y, la verdad, también mucha intriga. Vamos a hablar de Demet Özdemir y, más concretamente, de un momento muy delicado en la vida de Can Yaman, y cómo la actriz turca estuvo involucrada. ¿Están listos para conocer los detalles? Porque les aseguro que lo que vamos a desvelar hoy es bastante impactante. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribir para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y noticias del mundo del espectáculo. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un foco de atención para los fans. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, la química entre ellos era innegable, y el público soñaba con que esa conexión traspasara la ficción. Y bueno, aunque su romance sí existió, la historia que vamos a contar hoy no es sobre los momentos dulces de su noviazgo, sino sobre uno de los capítulos más difíciles que Can Yaman ha tenido que enfrentar, y cómo Demet Özdemir, en su momento, estuvo presente. Can Yaman es conocido por su carisma, su éxito arrollador y, seamos sinceros, por su físico. Ha conquistado corazones en Turquía y a nivel internacional, convirtiéndose en un verdadero ídolo. Pero detrás de esa imagen de hombre invencible, también hay una persona que ha pasado por momentos de gran vulnerabilidad. Y uno de esos momentos, según se ha rumoreado y analizado en profundidad, ocurrió hace ya un tiempo, y tuvo como escenario, o al menos como escenario indirecto, la casa de Demet Özdemir. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para entender el contexto. Can Yaman, a pesar de su aparente fortaleza, ha confesado en varias ocasiones haber lidiado con episodios de ansiedad y estrés, algo que por supuesto, no es nada de lo que avergonzarse, pero que en el ojo público puede ser interpretado de muchas maneras. Se dice que durante su relación con Demet Özdemir, el actor vivió uno de sus peores momentos. Hablamos de un periodo de intensa presión mediática, de exigencias profesionales que lo estaban consumiendo, y de una fragilidad emocional que quizás no dejaba ver al público. Los rumores y las informaciones que surgieron en su momento apuntaban a que Can Yaman había tenido un fuerte ataque de pánico o ansiedad. Y en medio de esta crisis, fue Demet Özdemir quien, aparentemente, le ofreció refugio y apoyo. Se habla de que Can Yaman, sintiéndose abrumado y sin saber cómo lidiar con lo que le estaba sucediendo, acudió a casa de Demet. Imaginen la escena, un ídolo juvenil, conocido por su energía y su vitalidad, sintiéndose completamente vulnerable y buscando consuelo en quien en ese momento era su pareja. Los detalles de lo que ocurrió exactamente en la casa de Demet Özdemir son, como es de esperar, escasos y especulativos. Sin embargo, la narrativa que ha trascendido es la de una Demet preocupada y protectora, que habría estado a su lado en un momento de extrema necesidad. Se dice que ella le brindó calma, lo escuchó y lo ayudó a procesar sus emociones. Para alguien que está acostumbrado a tener el control, a ser admirado y a proyectar una imagen de éxito constante, enfrentarse a un momento de total indefensión puede ser devastador. Y en ese instante la presencia de una persona de confianza, alguien que te importa y que te corresponde, se convierte en un salvavidas. Piensen en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y debatida. La vida personal se convierte en un espectáculo público, y cuando surgen problemas de salud mental, la cosa se complica aún más. No es fácil admitir que uno no está bien, especialmente cuando se supone que eres el modelo a seguir para millones de personas. La fortaleza de Demet Özdemir, en este escenario, se pone de manifiesto no en su fama o en su éxito, sino en su capacidad para ofrecer un hombro en el que apoyarse. Las entrevistas de la época, las publicaciones en redes sociales, todo se analizó con lupa, y aunque no hubo confirmaciones directas, sí se percibió un distanciamiento temporal y luego, un regreso a la normalidad que sugería que algo había pasado y que se había superado. Este evento, aunque privado en su esencia, se convirtió en un tema de conversación en los medios turcos y en las redes sociales. La pregunta que muchos se hacían era, ¿cómo reaccionó Can Yaman ante esta vulnerabilidad? Y sobre todo, ¿cómo manejó Demet Özdemir esta situación? Porque ser el pilar de alguien en su peor momento, sin importar quién sea esa persona, requiere una gran dosis de empatía y fortaleza emocional. Se cree que fue Demet quien, con su calma y su intuición, logró ayudar a Can a sobrellevar ese episodio. Es importante recordar que en ese momento su relación era pública y estaban bajo el escrutinio constante. Cualquier muestra de debilidad por parte de Can podía ser explotada por la prensa o malinterpretada por el público. Por eso, tener a alguien como Demet,
que entendía la presión y que además lo quería, fue crucial. No hay que olvidar que Can Yaman ha hablado públicamente sobre sus luchas con la ansiedad. Ha mencionado cómo el éxito repentino y las exigencias de la fama lo afectaron profundamente. Y estos momentos de crisis, aunque dolorosos, son también oportunidades para el crecimiento personal. Se dice que esta experiencia, vivida en la intimidad de la casa de Demet, fue un punto de inflexión para él. Le permitió reconocer sus limitaciones, buscar ayuda y aprender a gestionar mejor su salud mental. La casa de Demet Özdemir se convirtió, en este contexto, en un santuario. Un lugar donde las cámaras no podían entrar, donde las expectativas del público se desvanecían, y donde solo importaba la persona que sufría y la persona que brindaba consuelo. Este tipo de gestos, de cuidado mutuo en los momentos difíciles, son los que a menudo definen las relaciones, incluso las que al final no perduran. Además, este episodio también nos habla de la presión que enfrentan las mujeres en estas situaciones. A menudo se espera que sean las cuidadoras, las consoladoras, las que mantengan la calma. Y Demet, al parecer, demostró una gran madurez y resiliencia al asumir ese rol. No hay que subestimar la fortaleza de una persona que es capaz de ser el ancla de alguien cuando esa persona se siente a la deriva. La relación entre Demet y Can, al final, no prosperó y las razones son complejas y multifacéticas, como suele ocurrir con las parejas de celebridades. Sin embargo, este evento específico, este momento de profunda vulnerabilidad de Can en casa de Demet, es una parte importante de su historia compartida, y revela un lado de ambos que rara vez vemos en la pantalla. Las redes sociales y los foros de fans a menudo se llenan de especulaciones y teorías sobre lo que ocurrió. Algunos defendían a Can, otros criticaban la supuesta debilidad de tener un ataque de pánico, y otros admiraban la fortaleza de Demet. Pero al final, lo que importa es la humanidad detrás de las figuras públicas. Y este incidente nos recuerda que todos, sin importar cuán exitosos o admirados seamos, podemos enfrentar momentos de profunda crisis personal. La valentía no siempre se demuestra en grandes gestos públicos, sino también en la capacidad de pedir ayuda, de ser vulnerable con las personas adecuadas, y de estar ahí para quienes nos importan cuando más lo necesitan. Y en este caso, la casa de Demet Özdemir, de forma indirecta, fue el escenario de uno de esos momentos de valentía y de apoyo mutuo. Hemos visto cómo la fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, abre puertas y crea oportunidades, pero por otro, puede ser una carga insoportable. Can Yaman, con su arrollador éxito, experimentó las dos caras de la moneda. Y en ese punto de quiebre, Demet Özdemir, más allá de ser su pareja, se convirtió en un refugio, un apoyo incondicional. Es fascinante pensar en cómo un espacio tan íntimo como una casa puede convertirse en el escenario de dramas tan intensos. La sala, el dormitorio, cada rincón, puede haber sido testigo de conversaciones profundas, de lágrimas, de silencios llenos de significado. Y todo esto mientras el mundo exterior seguía girando, ajeno a la batalla interna que se libraba. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman en la casa de ella, vivida en su peor momento, nos deja varias lecciones. Nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental, de ser honestos con nosotros mismos y con quienes nos rodean sobre cómo nos sentimos. Y nos muestra que incluso en las relaciones más mediáticas, los gestos de genuino afecto y apoyo son los que realmente marcan la diferencia. En definitiva, este episodio, aunque envuelto en un velo de misterio y especulación, nos revela la faceta más humana de estas dos estrellas turcas. Una faceta que, a pesar de la distancia que ahora pueda haber entre ellos, siempre formará parte de su historia compartida. Y nos invita a reflexionar sobre la importancia del apoyo en los momentos difíciles, y cómo un espacio seguro y amoroso puede ser el catalizador para superar las adversidades más grandes. Y bueno, hasta aquí nuestro recorrido de hoy por este intrigante capítulo de la vida de Can Yaman y la presencia de Demet Özdemir. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos intentado desgranar los detalles y las emociones detrás de este momento delicado, y espero haberles ofrecido una perspectiva completa. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí y para todo el equipo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creían que Demet Özdemir estuvo ahí para Can Yaman en su peor momento? ¿Qué les parece la presión a la que están sometidos los famosos? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, que siempre estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un buen me gusta,
que eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos y familiares, sobre todo con aquellos que también siguen de cerca el mundo del espectáculo y las historias de sus celebridades favoritas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.